Vaca mora, del potrero, becerrero, de Tuxtilla, trono de montar quesilla, o el caballo caballero, sin piquetes de avispero, que comí el panal entero, porque ya entendí la maña, la ciencia no me es extraña, sano crezco allá en la grama, porque oigo y veo el programa, el que sabe, y al que sabe no lo engañan. Campo y milagro, luz y murmullo, te seduce y está tuyo. Veracruz agropecuario, produce orgullo. Ya dejaron su panal, ya volaron las abejas, ya dejaron su panal, pero andaron bien y fueron a volar. Este son Campesino, interpretado por Alfredo Garibay, que se llama Las abejas, hace un lindo retrato de este mundo maravilloso de la apicultura y cómo los productores se relacionan con estos animales sagrados, los polinizadores por excelencia, pero a los cuales también hay que cuidar. Hoy tenemos un especialista en el estudio que estamos felices de recibirlo nuevamente y de conversar con él para que nos actualice qué ha hecho de su trabajo y qué novedades trae. Pero atendiendo una solicitud del auditorio a la producción del programa, hoy nos van a hablar sobre, bueno, ahí estamos viendo los diferentes derivados de la miel y del trabajo de las abejas, pero hablaremos precisamente con un buen amigo, con Eric León, sobre la alimentación de abejas. Alimentar no es lo mismo que nutrir. Las abejas consumen miel, polen, alimentos ricos en materias azucaradas y proteínas que les proporcionan sustancias necesarias para generar energía y elementos indispensables para su crecimiento. La miel y el polen, sobre los que se hace un pequeño, lo que está usted viendo ahora mismo en pantalla, pues son alimentos naturales de las abejas. Es el producto dulce elaborado por las abejas a partir del néctar de las flores y de las exudaciones de otras partes vivas de las plantas. Como ustedes lo saben, estos pequeños polinizadores recogen ingredientes, los transforman y los combinan con otras sustancias específicas y almacenan la miel en la colmena. La miel se compone esencialmente de diferentes azúcares, predominan la glucosa y la fructosa. Además, contiene proteínas, aminoácidos, enzimas, ácidos orgánicos, sales minerales, polen y otras sustancias. Su producción depende de la flora melífera de la comarca, de la estación del año, de la temperatura, la humedad, la altitud, el terreno y la luminosidad. Todos esos factores intervienen en una buena apicultura y de esto nos platicará, como ya le decíamos, Eric León, para que usted sepa que la alimentación de las abejas, alimentar no es lo mismo que nutrir. Así que si le interesa el tema, tenga a la mano donde apuntar las recomendaciones siempre útiles que en materia de asesoría técnica nos brindan nuestros invitados. Y mientras esto sucede, lo invitamos a que vaya con nosotros al bosque. Nos van a conducir unos zumbidos. Los zumbidos del bosque nos platican del trabajo que realizan con abejas nativas. Hola amigos de Veracruz Agropecuario, bueno pues aquí les damos la bienvenida. Esta es nuestra comunidad Úrsulo Galván. Nosotros somos el colectivo Zumbidos del Bosque. Pues hoy estamos muy contentos de recibirlos y mostrar nuestra comunidad. Les vamos a mostrar hoy en general lo que el colectivo Zumbidos hace. Les presentaremos las abejas nativas. Si gustan acompañarnos, vamos a ver qué son abejas nativas. ¿Quiénes son las abejas nativas? Hoy nos toca aquí hablarles de abejas nativas. Hacia atrás de mí se encuentran ellas. Como ustedes se dan cuenta, estamos rodeados de ellas están chambeando y para nosotros es un gran gusto dar a conocer esta parte colaborativa que hacemos en el grupo Zumbidos del Bosque, donde estamos nombrándonos como guardianas de ellas. En la comunidad se está difundiendo por qué el cuidado de la abeja y por eso es que se encuentra aquí un meliponario demostrativo. Se está dando de conocer en las escuelas, tanto en la primaria como en la telesecundaria. Y aquí a la comunidad, a nuestra gente que está recuperando el conocimiento de nuestras abejas y las especies que hay de abejas. Aquí en nuestra comunidad ahorita han disminuido los nidos silvestres y con esa intención las tenemos porque a nuestro alrededor se encuentra mucha vegetación y queremos que vuelvan otra vez esos nidos silvestres, pero ya les damos a saber, a conocer por qué es el cuidado de estos nidos silvestres. Muchas personas sin conocer saquean nidos y se pierden esos nidos. Ahorita lo que queremos es ayudarlos a hacer rescates y enseñarles el cuidado de estas abejas.
Aquí les presento las escaptotrigonas. Ellas tenemos, como se dan cuenta, tenemos algunas en ollitas. Tenemos 3 ollitas y 4 cajitas, más esta de abajo, pero esta de abajo es otra especie. Esta es la especie de la plebeyita. Y estas son escaptotrigonas, o aquí conocidas como todos las nombran tenchalitas. Cada una, para identificarlas, tienen un diferente nombre y decidimos dentro del grupo, del colectivo, ponerles nombres de flores. Entonces pues tenemos la orquídea, magnolia, cempasúchil, y por allá hay otras 3. Entonces por eso es que también así están mencionadas por diferentes nombres de flores. La plebeyita es nueva, acaba de llegar, entonces ella vamos a hacer un cambio a una caja más pequeña. Ella debe de estar en otra caja más pequeña. Para ella es mucho mucho trabajo, mucha chamba para ella. Pero bueno, aquí le dimos la bienvenida y es ya parte de la familia. Aquí está otra especie, es la partamona. Ella, bueno, es lo único que es polinizar. Ella no proporciona miel, ella se dedica a polinizar, cuidar, o sea, nuestros frutos, y esa es su chamba. Sin embargo, en aquellas pues sí producen la miel y polen y propóleo. Le enviamos mucho cariño a este colectivo Zumbidos del Bosque, que les queremos mucho y nos encanta el trabajo que realizan. Enhorabuena también por su trabajo a favor de las abejas nativas. Y bueno, ya le decíamos, es importante recordar hasta el cansancio cuál es la relevancia de esta pequeña especie y su gran aportación a los ecosistemas. Ya le decíamos, son grandes polinizadores y además pues es importante que usted sepa también que dentro de la apicultura existen mujeres y hombres comprometidos con la alimentación de estas abejitas para precisamente darles un poquito de lo mucho que ellos nos brindan. Así que estamos felices, ya le decíamos, de recibir nuevamente aquí en el estudio a nuestro querido Eric León, quien es apicultor y ya un viejo conocido del programa. Bienvenido, Eric, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo te ha ido? Perfectamente. Ahorita, pues bueno, intentando compartir otro poco más del conocimiento. Siempre es bueno compartir lo que sabemos y bueno, estamos abiertos. Cualquier duda que tengan, doy mi número de contacto, es el celular 228-106-4590 y el correo es verapicultura, como verapicultura@gmail.com. Muy bien. En un momento más adelante vamos a recordar los datos de contacto para que la gente los tenga a la mano, porque acerca de este mundo siempre hay muchísimo que conocer. Imagino que tú de manera frecuente sigues descubriendo nueva información que le incorporas en tu actividad, Eric. Sí, de hecho es una actividad que nunca terminas de aprender. Apenas llevo como 30 años en la actividad y todavía no termino de aprender, siempre hay algo nuevo que aprender. De hecho, por ejemplo, el día de ayer justamente se dio a conocer el Atlas Nacional de los polinizadores en México. Hay cosas a medias, cosas que falta, claro, pero bueno, es un primer documento. Un primer documento, claro. Exactamente. Y hay algo de información interesante, entonces no está de más tenerlo presente, ¿no? Seguro, tienes razón, gracias por la sugerencia para que también googlemos y busquemos esta información que nos puede orientar un poquito de este mundo maravilloso. Antes de entrar en tema, dinos brevemente, háblanos de tu historia dentro de la apicultura. Bueno, la historia empieza desde mi bisabuelo, que ha tenido colmenas, mi abuelo en su momento, mi papá y obviamente yo en lo personal. En su momento comentaba mi familia de que como todo en el campo es azaroso, ¿no? Si llueve mucho no tienes cosecha, pero si llueve poco tampoco tienes cosecha. Sí. Entonces ve a estudiar al pueblo para que sea mucho más sencilla la vida. Sin embargo, en la universidad el tema de apícola me ha perseguido. Así fue como hicimos 2 tesis sobre propóleo, wow, que es justamente en la Universidad Veracruzana, en el alma mater, donde hicimos esas tesis. ¿Qué estudiaste? Químico, farmacéutico, biólogo, justamente. Y ahí estamos viendo en pantalla, para que nos escuchen en radio, tu faceta como apicultor y esta otra escuela, que es una escuela de vida, Eric, y que, como ya decíamos, no se agota el aprendizaje aquí. No se agota ahí, con su compañero Manuel, justamente grabamos exactamente con nuestro querido Manuel, que le mandamos un beso hasta a donde se encuentre. Exactamente. ¿Qué estamos viendo, Eric? Ahorita estamos viendo, en su momento en esta cápsula veíamos cómo encender el ahumador.
y mencionábamos que justamente el humo ayuda a tranquilizar a las colmenas. Claro. Y que es una parte importante de nuestro quehacer, ¿no? El tener este humo para justamente tranquilizarlas y poderlas manejar y manipular de mejor manera. También mencionábamos ahí que no es necesario el abusar del humo porque también las estresamos. Exacto. Entonces, también para tener eso en cuenta. Y bueno, ahorita en la cápsula estamos viendo ahí un panal con cría y mencionábamos justamente de que es necesario tener una reina fortalecida en la colmena. Y bueno, el día de hoy de lo que queremos platicar es justamente de alimentación, que si vemos en la parte superior no está completamente rebosante de miel, entonces probablemente es un indicio para que, dependiendo de las condiciones que tengamos nosotros en el exterior, empecemos a dar un aporte extra, ya sea de carbohidratos, que los podemos dar por ejemplo con jarabe de azúcar simplemente, jarabe de fructosa, o inclusive podemos utilizar nosotros la miel que producimos en una temporada anterior para volvérselas a regresar, ¿no? Claro, regresarles un poquito. En las culturas originarias las abejas son animales sagrados. Exactamente. ¿Verdad? Y no es ninguna exageración, definitivamente lo es. Nos brindan muchas bondades, ¿no? A los ecosistemas per se, pero también sí, a nosotros como especie, así que hay que regresarles un poquito de lo mucho que ellas nos dan. Y en este caso la alimentación, tú dices algo muy interesante, Eric, alimentar no es lo mismo que nutrir. Exacto, inclusive nosotros lo vemos, si hacemos una analogía con nosotros mismos, que nosotros, o muchas veces te dicen, no, es que sí estás comiendo, pero no te estás nutriendo. Ajá. Y ya si te pones un poco más quisquilloso, bueno, entonces ¿qué tengo que comer? Ah, tienes que comer un poco más de proteína, tienes que bajarle a los carbohidratos, o viceversa. Si es alguien que está haciendo, por ejemplo, ejercicio y que quiere, por su parte, tener energía en ese momento, pues tómate una cucharita de miel antes de hacer ejercicio para que tengas esa energía que necesitas. Entonces, realmente nosotros debemos de tener pensado qué es lo que queremos lograr con la alimentación. Y como bien te decía, alimentar no es lo mismo que nutrir. Al contrario de lo que pensaríamos nosotros de que alguien delgado es alguien sano, no siempre es así, lo podrían decir los nutriólogos. En ocasiones nosotros vemos las abejas y vemos que están formadas sus cuerpos y todo eso, pero no sabemos realmente qué tan fuertes están, cómo están sus músculos, si tuvieron la suficiente proteína para crear los músculos que necesitan para poder volar e ir por el alimento, o si tuvieron los suficientes nutrientes de los azúcares de la miel para tener la energía para poder trasladarse allá. Y hay algo bien interesante todavía. Muy pocas veces nos ponemos a pensar, ¿tienen los minerales adecuados? Porque, por ejemplo, el magnesio es importante para el movimiento de los músculos, tanto en nosotros como en las abejas y en otros insectos. Entonces, si tiene una carencia, por ejemplo, de ese mineral, aunque tengan proteína y aunque tengan los carbohidratos, pero no tuvieron este mineral, se va a ver disminuida esta acción. Claro, exactamente. Y pienso, por ejemplo, que la apicultura es una actividad pecuaria y así como por ejemplo, los ganaderos se preocupan por brindarle a sus animales bloques nutricionales o suplementos alimenticios, en el caso de la apicultura no es la excepción, ¿verdad? Las abejas también merecen este buen trato y este conocimiento integrado en su manejo. Exactamente, lo que te comentaba, por ejemplo, muchas veces, y bueno, ahorita algo natural, que también ahorita es girar hacia lo natural, un aporte proteico interesante es una torta hecha a base de las hojas de moringa. ¡Wow! ¿Para las abejas? Para las abejas. ¿Y cómo se hace esto? Puedes partir de hojas verdes de moringa o las hojas secas de moringa, como tú lo necesites, bueno, como lo tengas disponible en tu zona, en tu región. Entonces, una vez que tú tienes estas hojas, realmente las licuas con miel de abeja, con un poco bueno, primero le licuas con la miel de abeja las hojas, y ya que tienes este licuado, lo amasas con maseca, con harina de maíz, y ya estas tortitas se las pones a la colmena. Qué bonito, ¿y qué tal le entran? Sí, sí les gusta bastante. Okay. Y es algo natural, ¿no? No algo químico que le estés dando a tus abejas. Lo que te comentaba, por ejemplo, también en la alimentación. Llega un momento en el que tú puedes dar miel para alimentar tus abejas, especialmente en esta parte de la agricultura orgánica, por ejemplo. Claro. Pero luego está como te diré, la contraparte que dicen que también la miel puede ser un medio por el cual transmitas enfermedades a tus abejas. Como la varroa, ¿no? Como la varroa, pero más que nada hay enfermedades que
en su forma de resistencia es esporas. Ah, ya. Entonces estas esporas quedan en la miel, tú no las ves. No se recomienda calentar la miel porque pierde sus propiedades, además de que por el contenido de fructosa se crea una sustancia que se llama hidroximetilfurfural y entonces para evitar calentarla, pues obviamente estas esporas están ahí latentes, ¿no? Claro. Y Eric, la humedad es un factor importante en la colmena. Sí. ¿Por qué? Bueno, la humedad también predispone justamente, y más ahorita en esta temporada invernal en la zona montañosa, por ejemplo, que la humedad predispone a que los hongos puedan crecer mucho más fácilmente. Entonces es necesario tener cuidado en esa parte. Lo que se recomienda para evitar la humedad es limpiar el lugar, chapear. También se recomienda alzar las colmenas. Sí. Y también es cierto que luego se recomienda reducir los bastidores que no cubran las abejas para que sea más fácil que ellas logren hacer lo que se le conoce como bola invernal. Entonces, entre más compactas, ellas van a estar como nosotros, entre más juntos, mucho más calor. Oye, ¿cómo podemos evitar, por ejemplo, que también en este proceso se deshidraten las abejas? Imagino que también es importantísimo suministrarles la dosis necesaria también de un líquido que las mantenga hidratada. Bueno, de manera general las abejas son muy buenas para encontrar agua, especialmente por ejemplo ahorita en la región centro que se la pasa el chipi chipi, es al contrario, ¿no? Pero hay partes, por ejemplo, en la zona semiárida del Valle de Perote o hacia la zona de la selva caducifolia de Carrizal y todo eso, en donde las lluvias escasean, las fuentes de agua escasean. Entonces lo que se recomienda es simplemente poner una pila con material flotante, pueden ser pedazos de madera, hay gente que le pone piedras para que no se ahoguen, algo que flote o algo que sobresalga para que las abejas puedan ir y tomar agua, porque también existe que cuando una colonia está creciendo necesita alrededor de hasta 2 litros de agua cuando está creciendo al día. Mira. Entonces sí es una buena cantidad como para que las abejas anden buscando a ver dónde la encuentran, ¿no? Sí, no, imagínate, ya bastante trabajo tienen en la colmena. Exactamente. Oye, y trajiste hoy una muestra, una serie de elementos aquí para mostrarnos en el estudio. Cuéntanos un poquito también para quien nos escuche en radio. Descríbenos esta linda mesa que huele maravilloso. Quiero decirlo desde que la productora nos hizo el favor de hacer esta instalación. Claro que sí, miren, les platico, por ejemplo, aquí podemos observar la cera de abeja. Esta la utilizamos nosotros para justamente iniciar la construcción de nuevos panales, pero de forma artesanal también la podemos utilizar para hacer este tipo de artesanía que son unas velas. Luego también cabe mencionar que la cera realmente se produce cuando las abejas están gordas. Ah, ok. Es decir, que para que nosotros podamos producir cera necesitamos engordar a nuestras abejas justamente entre los 7 y 14 días, que es, bueno, desde que nacen o desde que empiezan en su etapa de la larvaria, pero de 7 a 14 días es cuando producen la cera de abeja. Sí. Entonces, cuando nosotros queremos construir panales debemos de tener especialmente énfasis en que necesitamos tener unas abejas gorditas y rebosantes. Entonces, para eso justamente, para prepararlas, es que debemos de alimentar ya sea con la torta proteica o proporcionando jarabe, por ejemplo, de azúcar al 50%, es decir, 1 kilo de azúcar, 1 litro de agua, en una frecuencia alrededor de cada 8 días, 1 litro, con eso es suficiente. ¿Azúcar convencional? Azúcar convencional de mesa. Ya. Ok, porque fíjate que hace unos días, y hablando también de la gran cantidad de desinformación que a veces encontramos en redes sociales, las fake news que le llaman, o puede ser infodemia también, porque hay un exceso de información y no sabe uno de repente diferenciar cuál es verdadera de la que no. Pero leí un artículo sobre lo poco recomendable que era ponerle a los colibríes botes de agua o miel, porque por lo menos en el artículo decía eso, aprovechando que están especialistas en el tema, le consulto, porque podemos perturbar la propia fisonomía del animalito o su crecimiento. ¿Es correcto esto? Bueno, en ese aspecto, realmente los colibríes, como las abejas, están diseñadas para consumir azúcares. Entonces, en ese aspecto no aplica. Lo que sí es cierto es que en un artículo similar mencionaban que ahora los colibríes, en lugar de ir a polinizar otras flores, estaban en el bebedero que tú ponías afuera de tu balcón, ¿no? Sí. Pero seamos honestos, por ejemplo, en el caso de las abejas, regresando al caso de las abejas, son muy sabias. ¿A qué me refiero? Si tú pones este jarabe de azúcar
Cuando hay floración, ellas lo dejan. Ellas no son como nosotros, que entre más azúcar tenga el pan, mucho mejor. Claro, o entre más fácil esté a la mano el alimento, ¿no? Mucho mejor. Sí, no, ellas se van por lo natural. Entonces, cuando hay floración en la parte exterior, ellas te dejan lo que tú les estás dando y se van a lo natural completamente. Sí, sí. De hecho, dependiendo también de la zona y la región que comentabas aquí, de los productos que traje, justamente si notamos aquí en esta parte, vemos que hay frascos de diferentes colores. ¿Por qué? Porque dependiendo de la zona va a haber flores diferentes, como bien mencionabas al inicio, ¿no? Y entonces, como vemos, hay diferentes tonalidades. Estas no son todas las que se dan en el estado, pero por ejemplo aquí tenemos una miel de Martínez de la Torre, de flor de azahar, cítricos. La de cítricos justamente, febrero-marzo. Tenemos la de manglar ahí junto, que es en el mes de junio-julio en Alvarado, Veracruz. Claro. En la parte de arriba tenemos una miel multifloral, que en el estado hay muchísimas mieles multifloral. Estas se dan en el mes de abril-mayo, pero por ejemplo, es algo bien interesante con respecto al sabor. En el caso, si yo pongo unas colmenas aquí por Banderilla, acá no hay cafés. Y entonces si yo pongo hermanas de ellas en Coatepec, allá sí hay café. Entonces la miel, a pesar de que sean de las mismas colmenas, al tener diferentes flores, va a saber diferente. Claro. En este mismo contexto, si yo las llevo a Rinconada en esos mismos meses, allá tampoco hay cafés, pero tampoco está el bosque de esta zona. Claro, no está el bosque de niebla. No está el bosque de niebla. Entonces, la miel que salga en ese mes va a saber diferente. Y así sucesivamente, de acuerdo a los diferentes climas que vamos a tener en todo el estado. Imagínate la variedad de miel que va a haber. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Exactamente. Y, se diferencia el sabor, pero ¿la calidad es la misma o también los valores de la miel varía dependiendo de la floración? La calidad, cuando hablamos de apicultores, obviamente la producimos con el mismo estándar y con las mismas ganas de producir miel, ¿no? Entonces, la calidad es bien interesante. Hablando de calidad, por ejemplo, con respecto a microorganismos, pues lo ideal es que no tenga microorganismos. Entonces, pues te lavas las manos antes de agarrarla, toda la asepsia necesaria, ¿no? Tapa las salsas cuando las cosechas para que no le caiga el polvo en lo que avanza si llegas a tu planta de extracción. Entonces, en este aspecto, la calidad con microorganismos es la misma. Luego yo les comento, la calidad con respecto al contenido de humedad ahí es variable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la de Alvarado, si nosotros nos transportamos allá y vemos que el río pasa prácticamente a 1 o 2 metros donde están las colmenas, es muy difícil quitar la humedad. Entonces hay unas que tienen más humedad que otras. Muy bien, pues esta música anuncia que el programa se terminó. Nos quedamos con muchas ganas de seguir escuchándote. La verdad es que agradecemos mucho que todo este conocimiento que has adquirido, imagínese usted, ahí donde lo ve de jovencito, 30 años en la apicultura, y sigue aprendiendo y sigue teniendo también la humildad de compartir el conocimiento. Claro. Por todo eso, felicidades y gracias, Eric. Y recuérdanos, por favor, tus datos de contacto para más información, cómo te puede encontrar la gente, correo, teléfono, redes sociales. Claro que sí, en redes sociales nos pueden encontrar como Miel Quirel. El teléfono de contacto es el celular 228-106-4590, como está apareciendo ahorita en pantalla. El correo como tal es verapicultura@gmail.com. Perfecto, pues Eric León, siempre es un gusto saludarte, que te vaya muy bien, y gracias a nombre de un gran equipo de trabajo que hace posible este programa. Gracias a usted en casa por habernos acompañado. Que tenga una linda noche.